Bien. Hoy día nos dedicamos al estudio de los procesos gravitacionales y también denominados procesos de remoción en masa. Nosotros ya hicimos la introducción de los procesos morfogenéticos. A ver, para el coloquio de hoy, ¿qué son los procesos morfogenéticos? ¿Quién sabe? Son procesos químicos y físicos que determinan una modificación de la roca. En la superficie, ¿Sí? Generando los diferentes relieves. ¿Sí? Entonces tenemos que esos procesos morfogenéticos se diferencian en procesos externos y procesos internos. Habíamos dicho que los procesos externos tenían dos características. A ver, ¿quién las enumera? Dos o más características. Era que dependían del clima. Perfecto. Y otra más, a ver que quién se utiliza la energía del sol. La energía solar. Muy Sí, bien. ¿Y los procesos internos? Dependen de la energía interna de la Tierra, como vulcanismo y tectónica. Exacto. Entonces habíamos visto como ejemplo de que el vulcanismo y la tectónica ocurren en distintas regiones climáticas. La clase anterior vimos lo que era meteorización y eran esos cambios físicos y químicos, ¿sí? Que producían esa modificación en la roca. Y hoy nos dedicamos a los procesos gravitacionales. Y estos procesos gravitacionales son procesos que, los vamos a definir como los procesos geomórficos externos que implican la transposición de grandes volúmenes de roca, regolita y suelo hacia sectores más bajos, debido a la influencia directa de la gravedad. Generalmente, estos procesos están auxiliados por el elemento agua, pero sin que este elemento llegue a ser considerado como un medio de transporte. ¿Qué nos está diciendo esta definición? Dice de que estos procesos geomórficos externos, estamos en los procesos externos, implican la transposición. ¿Qué es la transposición? Es el pasaje de una posición a la otra, de grandes volúmenes de roca, ya estudiamos lo que era roca, ya sabemos lo que es regolita, también sabemos lo que es el suelo. Y lo más importante acá es que esta transposición, ese transporte de ese material rocoso, regolita o suelo, es debido a la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Entonces, el motor, el generador de estos procesos es la gravedad. El agua está presente, pero el agua no es considerada como un medio de transporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? De que todos estos procesos se llevan a cabo por la fuerza de la gravedad. Son procesos que en nuestra zona, que en nuestra región están muy presentes. Son procesos que lo tenemos que estudiar, tenemos que tener el conocimiento de los mismos. Menos mal que era hasta las 8, hasta las 10:03. Bien. Entonces, importancia. ¿Por qué tenemos que estudiar estos procesos morfogenéticos? Porque tienen una gran importancia desde el punto morfogenético y desde el punto socioeconómico, punto de vista. ¿Por qué morfogenético? Morfogenéticos porque son procesos que cambian cuando se manifiestan, cambian totalmente el relieve. Podemos tener una situación 1 y luego pasar a otra situación. Entonces, es por ello que estos procesos son importantes, ¿sí? Desde el punto de vista morfogenético. Desde el punto de vista socioeconómico, son procesos que cuando se manifiestan, cuando se llevan a cabo,
pueden generar muchos efectos negativos. Fíjense en esta imagen. Acá ocurrió el movimiento del material. Y fíjense que acá abajo hay una casita. Acá tenemos un efecto negativo, que si la gente de este sector no salió corriendo cuando escuchó el ruido, cuando se produce este proceso, tenemos una pérdida de vida humana. Acá tenemos otras imágenes. Acá tenemos otras imágenes de estos procesos. Miren acá. Pérdidas económicas. Por acá pasa una ruta, ¿sí? Cuando se manifiestan, cuando se generan estos procesos, se produce esa transposición del material, ¿sí? ¿Por qué? Porque está presente la gravedad. Desde arriba baja el material, ¿sí? Esa ruta queda intransitable. Ese municipio debe invertir plata para la limpieza de la ruta. Acá es otro tanto, la misma situación. Fíjense acá, la cantidad de material que ha bajado, que ha quedado depositado en el sector de la ruta. Y a todo esto, aparte de lo que es el gasto económico, tenemos que pensar que si un auto está transitando, un camión está pasando por estos sectores, es el efecto negativo, la pérdida de vida humana. Acá tenemos otra imagen, cuando se produce un proceso, que ya lo vamos a conocer cuál es el proceso. Miren hasta dónde bajó y hasta dónde quedó enterrada esta vivienda. El gasto que después se tiene que generar para la limpieza. Bueno, otras imágenes referidas a lo mismo. Y la Krauss considera de que se reconocen 4 etapas de estos procesos de remoción en masa. Tenemos una etapa de preparación, una etapa de desenlace, una etapa de depositación, una etapa de relajación y de consolidación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en esta etapa de preparación? En esta etapa de preparación se produce la acumulación del material. ¿Qué tipo de material? Tiene que ser un material fino, un material generado por algún proceso. Algún proceso que nosotros ya lo hemos estudiado. A ver, ¿qué proceso que hemos estudiado me genera este material pequeño? ¿La meteorización puede ser, profe? La meteorización, ¿sí? ¿Se acuerdan de que, y dentro de la meteorización, qué tipo de meteorización? Termoclastismo, La física. Crioclastía. Exacto, meteorización física. Recuerdan de que cuando nosotros estudiamos meteorización física, estudiamos termoclastismo, explicábamos el proceso y ¿qué es lo que decíamos al final? Decíamos de que este proceso generaba material suelto y teníamos un material para que se produzca otro proceso, ¿sí? Entonces la meteorización da pie, meteorización física, para la acumulación de este material. Bien, tenemos entonces el material acumulado. Pasamos a una etapa de desenlace. Esta etapa de desenlace es la etapa más crítica. ¿Por qué? Es porque es cuando se genera el evento, ¿sí? Cuando se produce el proceso de remoción en masa. Luego tenemos una etapa de depositación. La depositación es cuando el material transportado llega a su punto final, ¿sí? Y luego pasamos a una etapa de relajación y o consolidación.
Es la última etapa, es la etapa menos relevante. ¿Por qué? Porque aquí se producen los últimos cambios. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Se produce el endurecimiento del material, existe así una pérdida de agua, pérdida de gases, de vapores, cambia la coloración. Tenemos una coloración quizás un poquito más oscura. Cuando el material se está transportando, existe la fricción entre las partículas. Entonces, ahí se muestra una coloración un poquito más clara del material, ¿sí? Cuando se produce esta última etapa, el material cambia de color, se vuelve un poquito más oscura. Ahora, esta etapa de preparación puede durar X cantidad de años, puede durar muchos años, puede ser una etapa muy cortita. Y a ver, ¿y de qué va a depender? Va a estar en función de varios factores. Por ejemplo, esta es una imagen que la tomé en Chicoana. Fíjense de que en esta imagen se puede observar unas grietas, ¿sí? Son cicatrices. Son cicatrices que me están indicando que este material, este paquete de suelo, de material, se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Ese desplazamiento pendiente abajo. Puede ser de que esta situación permanezca así por mucho tiempo, pero puede ser de que ocurra en un periodo corto de tiempo. ¿Y por qué puede ocurrir en un periodo corto de tiempo? Porque, por ejemplo, puede ocurrir un sismo. El sismo es un movimiento adicional que va a generar esa desestabilización de esta ladera. Entonces, ese movimiento adicional va a ser el desencadenante para que se produzca el desplazamiento del material pendiente abajo. Si tenemos mucho material acumulado, si se producen fuertes lluvias, también se produce el evento, ¿sí? Y esta etapa, entonces puede ser, la primera etapa puede ser una etapa corta o una etapa larga. La etapa de desenlace es cuando se produce el evento, ¿sí? El evento puede ser lento, puede ser súper rápido y también el tiempo va a estar en función del evento que se produce. ¿Hasta ahí se entendió? Otra cosa, no es necesario, o sea, cuando se produce el evento, no es necesario así establecer bien las etapas. Nosotros en la cabeza tenemos que saber que primero tiene que existir una etapa de acumulación. Acumulación porque necesitamos la materia prima para que se produzca el evento, ¿sí? Entonces se produce ese evento cuando disminuye la pendiente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son movimientos gravitacionales, ¿sí? Pendiente abajo. Entonces, cuando disminuye la pendiente, disminuye esta capacidad de transporte, se produce la depositación. Fíjense de que acá se deposita en una superficie plana. Se produce esa depositación, inmediatamente se produce la etapa de relajación y la etapa de consolidación. Volvemos acá. ¿Por qué es importante también el estudio de estos procesos de remoción en masa? Porque son procesos que nosotros no sabemos cuándo van a ocurrir, ¿sí? Son procesos impredecibles. ¿Qué quiere decir? O sea, tenemos el material acumulado, pueden ser que los factores, que ya lo vamos a ver en un momento, se encuentran presentes y van a favorecer que se produzcan estos procesos, ¿sí? Pero nosotros no sabemos cuándo ocurren. Es por ello de que tenemos que tener el conocimiento. No sabemos, a diferencia, a ver, si nos vamos a lo que pasa con la parte fluvial, nosotros podemos decir que el mayor riesgo
de desborde de un cauce del río ocurren en qué periodo? A ver. ¿De lluvia? Periodo estival. Exactamente, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en nuestra zona las lluvias se producen de diciembre a marzo, ¿sí? Entonces, en un río vamos a tener el mayor caudal en esos periodos. Si sabemos de que pueden ocurrir desbordes, si determinadas superficies van a ser afectadas, entonces nosotros tenemos que comenzar a realizar obras antes de que se produzcan estos procesos, antes de diciembre a marzo, ¿sí? Con estos procesos no sabemos cuándo se manifiestan, no sabemos qué superficie se va a ver afectada, no sabemos hasta dónde va a alcanzar a llegar el material. Sí vamos a saber, o ya vamos a ver con ejemplo, y con todo lo que ha sucedido, de que existen también algunos periodos o algunos indicios que nos van a indicar a nosotros cuándo son más favorables la presencia o la manifestación de estos procesos. En esta imagen también se puede observar, fíjense, en este sector ya se produjo este proceso de remoción en masa, ¿sí? El material ya bajó, ¿sí? Entonces queda este registro. Pero también estamos observando que detrás de este hombrecito, una grieta. Esa grieta es el anuncio de lo que va a suceder, del material que se va a desplazar. Acá, otro tanto. Aquí ya tenemos, a ver, ¿en qué etapas estamos acá? ¿Qué etapas estamos observando de todas las que vimos? Depositación. Exacto, ¿sí? Ya se produjo el evento, entonces el material ya se depositó. Acá también estamos en el mismo proceso, en la misma etapa y en la misma etapa. Fíjense en esta imagen. Bueno, miren acá en esta imagen. Ustedes se imaginan que si se van a Cafayate, están por la quebrada, están transitando la ruta. Alejandra Campos. Sí, profe. La ruta que me lleva a Cafayate, ¿cuál es? 68. Exactamente. Nos vamos desde Salta por la ruta 68 hacia Cafayate. En Cafayate son frecuentes las caídas de bloques, las caídas de roca. Ustedes se imaginan de que si nosotros vamos en nuestro autito, en el colectivo, y si se produce la caída de un bloque de estas dimensiones, perdemos la vida. Bueno, acá está presente lo que es el riesgo. Miren esta imagen. Se produce el desplazamiento de ese material. Miren en el volumen que se ha desplazado. Y baja directamente sobre las casitas. Entonces ahí también está presente ese riesgo económico y social. ¿Cuáles van a ser los factores que favorecen estos procesos gravitacionales? Dijimos de que el material, esos grandes volúmenes de suelo, de regolita, de roca, se mueven pendiente abajo, ¿sí? Si se mueven pendiente abajo, el primero que tiene que estar ahí es el factor topográfico. Luego también se encuentra presente el factor litológico, el factor estructural, el factor estratigráfico, el factor climático, los sismos, el factor botánico y los factores antrópicos. Vamos a analizar uno por uno. Factor topográfico. Factor topográfico, entonces nos vamos directamente a lo que es la pendiente. Y acá podemos observar dos tipos de relieve. Tenemos un relieve con pendiente y un relieve sin pendiente. Estamos en un ambiente montañoso y en un ambiente plano, en un ambiente de llanura. ¿En cuál de los dos ambientes
es más probable la manifestación de estos procesos? Montañoso. Montañoso, ¿sí? Fíjense en este grafiquito que le hice yo. A mayor pendiente, mayor es la probabilidad de la ocurrencia de estos procesos. A mayor pendiente es menor la fuerza para que se desplace el material, ¿sí? Disminuye la pendiente y es como que no se desplaza. Estamos en una situación así. Y aún si lo hacemos aún más planito, el material no se desplaza. Entonces, a mayor pendiente está lo que es el proceso gravitacional, el motor de estos procesos. Factor litológico, estado de agregación del material. Estado de agregación del material. Podemos tener un material que está agregado, entonces está unido. Y tenemos la otra situación, el material suelto. Entonces, cuando tenemos esa situación, ¿cuál es el que va a favorecer los procesos gravitacionales? Material suelto. Perfecto, material suelto, ¿sí? Entonces tenemos que una mayor cantidad de material suelto. Y ahora volvemos, a ver, tenemos ese material suelto. Cuando vamos a las características físicas de este material, tenemos un material que es un material redondito y un material que es anguloso. El material redondito va a ser un material que se va a poder desplazar con mayor facilidad. En cambio, cuando tenemos un material anguloso, los clastos, los detritos, es como que van a tender a estar unidos, ¿sí? Entonces, va a ser más difícil el desplazamiento, es como que van a estar más unidos, ¿sí? Entonces, dentro del material suelto, el material redondeado va a favorecer el desplazamiento. Factor estructural. Nosotros, cuando estudiamos movimientos de la corteza, ya vimos este factor. Acá tenemos, ¿qué estamos observando aquí en esta imagen? Los pliegues. Acá arriba. Compresión. Compresión de estrato. Bien, entonces, acá arriba estamos observando que los estratos se disponen en forma horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando algo similar a esto, ¿sí? Estamos en una situación en donde el factor topográfico no está presente. En cambio, cuando se le aplica ese esfuerzo, ¿qué tipo de esfuerzo dijimos? Compresión. Exacto. Si tenemos esa compresión, pasamos de esta situación a esta situación. Tenemos una situación con deformación, ¿sí? Cambia la forma, la disposición, el tamaño del material rocoso. Entonces pasamos a esta situación y fíjense de que cada uno de estos lados que se llamaban flancos en los pliegues, tenemos la pendiente, ¿sí? Entonces en estos flancos son sectores en donde los procesos gravitacionales se llevan a cabo. Entonces estamos en presencia de sectores en donde se pueden presentar los procesos de remoción en masa. Fíjense aquí en esta imagen tenemos una, ¿qué es esto? Una falla. Una Una falla. falla, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de falla estamos observando acá? Falla normal, ¿Por qué normal? porque el bloque de techo desciende con respecto al plano de falla. Exacto. Desciende con respecto al piso, ¿sí? Perfecto. Acá, en estos sectores, en este sector de escarpa, que nosotros podíamos observar ese espejo de falla, las grietas. En este sector son
sectores en donde se manifiestan estos procesos, ¿sí? Entonces está presente la pendiente, se producen los procesos. Acá tenemos una imagen satelital. Fíjense de que acá estamos observando un pliegue. Entonces, en todas estas laderas se pueden manifestar estos tipos de procesos, ¿sí? Pendiente abajo, el movimiento, la transposición de esos volúmenes de suelo, de regolita, de roca. Aquí estamos observando otra falla. Fíjense en cómo se diferencia, existe esa discontinuidad litológica. Cuando hablábamos de litología, aquí hacíamos referencia A la roca. Ay, qué bueno, mis alumnos, todos están contentos. Bueno, muy bien. O sea, hace referencia a la roca. Yo estoy observando este estrato, ¿sí? O en esta sucesión de estratos. Yo estoy observando y llego a un punto en donde digo, algo está pasando porque no puedo continuar con la misma sucesión de estratos. Me encuentro con otro material. A simple vista tengo otros materiales, otra coloración. Entonces acá puedo observar este plano de falla. Todo lo que está por arriba dijimos que es el bloque de techo. Todo lo que está por debajo que es el bloque de piso. ¿Qué sucedió? El bloque de techo descendió con respecto al piso. Y fíjense de que acá tenemos ese sector. En este sector es en donde se produce el desplazamiento del material, ¿sí? Entonces el factor estructural también está presente, también favorecen estos procesos. Pasamos al factor estratigráfico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al factor estratigráfico. Factor estratigráfico hace referencia o es la sucesión de estratos, ¿sí? Nosotros dijimos de que como ya nuestro compañero, su compañero, Marcelo Encinas, les proporcionó los símbolos cartográficos, nosotros ahora, cada vez que hacemos un dibujito parecido a este, le tenemos que agregar los símbolos cartográficos. Cuando estudiamos pliegue, dijimos de que los plegamientos se producen en qué tipo de roca. Sedimentaria. Muy bien, ¿sí? En rocas sedimentarias y volcánicas extrusivas, ¿sí? Bueno, entonces ustedes tienen que hacer este dibujito estratigráfico, pero le vamos a hacer con una secuencia de arriba. Ustedes van a poner arenisca, ¿sí? Y la arenisca ¿cómo eran las areniscas, Marcelo? ¿Cómo era el símbolo? ¿Sí? Con puntitos. Sí, puntitos o podían ser sí, puntitos. Por debajo de esa arenisca vamos a poner un material pelítico, que podía ser limolita o arcillita. Si ponemos arcillita son los guiones, ¿sí? Y si ponemos la limolita es guión, puntito, guión. Por debajo de ese material pelítico, ustedes van a hacer rocas carbonáticas. Y las rocas carbonáticas, ¿cómo eran? A ver, Rúa. Las calizas, por ejemplo, ¿cómo era el símbolo de las calizas? Símbolos cartográficos. Como unos cuadraditos, tipo ladrillo. Ladrillo, profe. Exacto. Y luego vamos a hacer una brecha. Y a ver, ¿cómo eran las brechas, Saavedra? Triángulos, profe. Brechas, muy bien, ¿sí? Clastos angulosos. Perfecto. A ver, factor estratigráfico. Nos encontramos en esta situación. Ustedes ya hicieron su grafiquito con la secuencia que recién dijimos. Está presente este factor topográfico.
Cuando tenemos esa secuencia de que pusimos la arenisca es permeable al agua. Luego se va a encontrar, y en esa arenisca seguramente tenemos algunas grietas. Entonces el agua ingresa a ese estrato. Luego se va a encontrar con un material pelítico. El material pelítico es un material que no permite el ingreso del agua, es impermeable. Entonces, por arriba de ese material pelítico se acumula el agua. Entonces, si tenemos esa acumulación del agua, ¿qué es lo que va a suceder con este estrato superior? ¿Va a tender a qué? A desplazarse. Exacto, va a tender a desplazarse pendiente abajo, ¿sí? Es como que parte del material pelítico más el agua va a formar va a ser como un jabón que va a favorecer el desplazamiento del material. Vamos al factor climático. Y el factor climático también es uno de los factores importantes y desencadenantes de este proceso. Dos tipos de elementos del clima que favorecen estos procesos. Por un lado, el agua y por el otro lado, la temperatura. Recuerden de que cuando estudiamos los elementos del clima, también dijimos de que existían 3 elementos del clima más importantes desde el punto de vista geomorfológico. ¿A quién nombramos? Temperatura, precipitación y vientos. Perfecto. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso. Vamos a las precipitaciones. En la definición de inicio de clases dijimos de que el agua era el elemento que favorecía en estos procesos, pero no tenemos que considerar el agua como un medio de transporte, ¿sí? Entonces, el agua va a ser un peso adicional para que se produzcan estos procesos. Eso es por una parte. Por otro lado, fíjense en este gráfico que tenemos las partículas, los clastos, el material que constituye ese relieve positivo, ¿sí? Que pueden ser el suelo, partículas del istmo, arena gruesa, las gravas. Cuando esas partículas están sin agua, el material se encuentra unido, ¿sí? Cuando está presente el agua va a formar una película alrededor de las partículas que va a evitar o que elimina la cohesión entre ellas. Entonces ya tenemos material suelto. Entonces, al tener ese material suelto, es más favorable la pérdida de cohesión y se produce el desplazamiento. Imagínense de que, sí. También tiene que ver con, por ejemplo, la fragmentación de la roca, por ejemplo, cuando el agua ingresa a la roca, puede ser. Muy bien. Acá lo tenemos presente. Entonces, por una parte era esto y ahora agua más temperatura vamos a tener el otro proceso. Vamos a lo que es temperatura. Estudiamos un proceso de... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, le quería consultar. Con respecto al agua, ¿es indispensable para que ocurra este proceso que se encuentre? No. Es un factor, ya vamos a ver todos los procesos, pero es un factor que favorece, así como pusimos acá al principio, los factores que favorecen los procesos de remoción en masa son todos estos. Bien, profe. Hay procesos que no necesitan el agua, que ya lo vamos a ver. Vamos a los factores la temperatura. Cuando en la clase pasada estudiamos la fragmentación de las rocas por ciclos continuos de dilatación y contracción. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Ahora vamos a comenzar. Arosemena
Bien. ¿Cómo se llamaba el proceso de meteorización que fragmentaba la roca cuando teníamos estos ciclos continuos de dilatación y contracción? Termoclastismo. Perfecto, ¿sí? Entonces, la temperatura va a generar la fragmentación de la roca. Cada uno de estos fragmentitos es la materia prima, es lo que va a favorecer la etapa 1 de los procesos, ¿sí? La acumulación del material. Los ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua, esa agua en estado líquido se introducía en las grietas, ¿sí? Disminuía la temperatura, se producía el congelamiento del agua. Al congelarse el agua aumentaba el volumen, pasaba al estado sólido y generaba esta fragmentación de la roca. ¿Cómo se llama este proceso, Aylan? Crioclastismo. Muy bien. Entonces, ese crioclastismo da como resultado, al igual que el termoclastismo, de la fragmentación de la roca, ¿sí? Entonces, factor climático, por un lado, precipitaciones y por el otro lado, las temperaturas. Sismo. Los sismos generan ese movimiento adicional de las laderas, del material. Imaginémonos de que arriba, en la zona alta, ya tenemos el material disponible para que se produzca ese desplazamiento, así como en las primeras imágenes que mostramos. El material está casi listo para que se desplace. Entonces necesitamos algo para que se produzca. Ese algo puede ser alguno de los procesos, puede ser el agua, por ejemplo, pero también pueden ser los sismos, pueden ser esos movimientos adicionales. Y acá tenemos el resultado, ¿sí? Los sismos generan ese movimiento adicional para que se produzcan los procesos. Esta imagen corresponde a ver, no sé si ustedes se acuerdan, pero deben ser, ustedes eran chicos. En el 2010, en la Ruta 51, estas son imágenes de Quijano, de la quebrada del Toro. Cuando se produjeron una sucesión de sismos, ¿sí? Eran como unas réplicas de un sismo que había ocurrido en Chile. Entonces, acá tenemos, por acá pasaba la Ruta 51, ¿sí? Entonces, por aquí iba transitando un camión. Se produce el evento y el camión quedó enterrado. Esta imagen corresponde, o sea, una imagen cuando se lo saca al camión. El hombre que iba manejando, el camionero que iba manejando el camión, no sé por qué, primero no tendría, bueno, si le pasó cuando ya estaba transitando por este sector, pobre hombre, pero tendría que haber hecho algo, se tendría que haber bajado, tendría que haber salido de este camión. No salió. Hasta el día de hoy, el hombrecito, o sea, está enterrado ahí entre los escombros. Acá tenemos otra imagen de también del pueblo de Quijano. ¿Alguien recuerda algo de este evento, de este proceso? Profe, me parece que el señor, el dueño del camión, volvió para moverlo, para evitar que le caigan el derrumbe, y ahí fue cuando se lo llevó. Ajá. Hace mucho, pero yo me acordaba de eso. Sí. Pero, bueno, ahí está. Pérdidas de vida humana. Cuando ocurren, fíjense de que también nos podemos ir dando cuenta cuándo también van a ocurrir. ¿Cuándo van a ocurrir? ¿Por qué? Porque también este factor climático es como que nos va a decir algo. Factor botánico.
Cuando se considera únicamente el factor botánico, nosotros tenemos que, o cuando se hacen estudios en cuanto al factor botánico, se hacen comparaciones entre una ladera con un alto porcentaje de cobertura vegetal y una ladera con el porcentaje de cobertura vegetal bajo. Mayor la probabilidad de ocurrencia en una ladera con vegetación o en una ladera sin vegetación. Sin vegetación. Sin vegetación. Sin vegetación. ¿Y por qué? Porque las raíces mantienen el material más. Fijan mejor el material. Exactamente. A ver, ¿quién contestó? ¿El varón quién es? Nerea Osorio. Bien. ¿Quién más? ¿Quién contestó el varón que no le...? Acá, Alexis. Muy bien, Alexis. Perfecto. El factor botánico es en donde, si consideramos únicamente el factor botánico, en aquellas laderas en donde existe un mayor porcentaje de cobertura vegetal, son menos las probabilidades. ¿Por qué? Porque las raíces de los vegetales, de los árboles, contienen, ¿sí? Vamos a lo que es el factor antrópico. El factor antrópico está presente el hombre, ¿sí? La mano del hombre. Un ejemplo puede ser la tala de árboles, la deforestación, ¿sí? Le sacamos esa cobertura vegetal, que es la esponja, entonces como que ya tenemos una ladera sin vegetación, ¿sí? Mayor es la probabilidad. Cuando se construyen embalses, exactamente lo mismo. Cuando en una ruta, por ejemplo, sobre una ladera queremos construir una ruta, tenemos lo que es la ingeniería civil, la geofísica, la geotecnia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Estamos realizando una construcción. Pasamos de tener un talud a tener otro talud. Entonces siempre la naturaleza es como que tiende a lo que era lo original. Entonces también se producen estos procesos. Acá estamos observando la construcción de un túnel. Cuando se construyen túneles en la ingeniería civil o también en la minería, si no se hace un tratamiento adecuado del material, fíjense en acá, estamos observando de que hay un tratamiento, pero cuando no se contiene la parte de arriba, con el tiempo puede ser de que este sector de arriba tienda a caer, ¿sí? Y se va a producir un proceso de remoción en masa en donde la pendiente no está presente y es el hundimiento, ¿sí? Es un colapso de la parte superior hacia la parte inferior. Hasta acá son todos los factores. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Todos estos factores son factores que van a favorecer los procesos de remoción en masa. Alguno puede estar presente, otros no. ¿Vamos bien? Sí, profe, sí se entendió. Sí, Perfecto. Muy bien, comencemos entonces con la clasificación. La clasificación de los... existen en la bibliografía una amplia clasificación de los procesos de remoción en masa. Tenemos la clasificación de Sharpe, la de Barnes y otras tantas. Fíjense de que aquí están citadas y tenemos desde lo más antiguo hasta lo más presente. Nosotros nos vamos a quedar con la clasificación de Sharpe, a pesar de ser la clasificación más antigua. ¿Por qué? Porque es una clasificación práctica y de fácil uso. Y aparte,
se adecua muy bien a lo que es nuestra realidad geográfica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a comenzar a estudiar los 4 procesos de remoción en masa citada por Sharpe. Aparte de estos 4 procesos, que son los flujos lentos, los flujos rápidos, los deslizamientos y los hundimientos, existen subprocesos en función del material que se mueve, que se desplaza. ¿Sí? Tierra, detritos, pero nosotros únicamente vamos a estudiar los 4 procesos básicos: flujos lentos, flujos rápidos, deslizamientos y hundimiento. Yo les voy a proporcionar el capítulo de remoción de masa del libro de Sonbury. ¿Les llegó a todos los libros que le compartí? ¿O lo pudieron bajar? Profe, hay uno que no se podía abrir, si no me equivoco. ¿Cuál era? El primer enlace. Sí, el primer Porque enlace. estaba el del capítulo 9, pero el primero no. Yo les compartí la última vez el Tarbo y el Gutiérrez Elorza. ¿Alguien pudo bajar alguno de esos dos? El Tarbook también lo tenían en la plataforma. El Tarbook sí, profe. Bien. El Orsa es el... No, ese está... El primer enlace no lo pudimos descargar y el segundo solo tenía contenido de 2 capítulos nada más. Lo que pasa de que es súper pesado, por eso no se los pude subir a la plataforma. Bueno, pero ahora voy a intentar de vuelta para que estudien para el parcial. Bueno, continuamos. Entonces, a este capítulo se los voy a mandar y a lo otro, chicos, a lo de factor estructural, las partes de un pliegue y de una falla. Profe, el libro de Lorza sí se pudo descargar, yo lo descargué, yo lo tengo el libro, digamos. ¿Sí? Pero es cortito, digamos, lo de Lorza eran poquitas páginas, no era mucho. El Tarbook debe ser el que no se mandó, pero de todas maneras el Tarbook está en la plataforma y sí lo descargamos. Bien, el Tarbook sí. Gutiérrez Elorza era el libro grande. Debe ser de que ese no se lo... no, ahora se lo voy a volver a mandar, porque ese debe ser de que no se mandó bien. Claro, el libro de Lorza tiene como 80 páginas más o menos. Ese es un libro pesado. ¿Nadie lo pudo bajar? ¿O nadie intentó? ¿O muchos no han intentado? El de Gutiérrez y Lorza, profe, sí se puede descargar, digamos. Sí, yo tengo el de Lorza, pero ahora que veo sí tiene 82 páginas, dice. No, es un libro pesado. Yo lo claro, que descargamos solamente contiene lo que es el capítulo 8 y el capítulo 9 nada más. Que es el que todos tenemos el descargado de las 82 páginas, que es los procesos fluviales y el proceso fluvial 2, dice. No, ese no es. Ya se los voy a mandar. O yo me confundí en mandarlo. Ya se los mando cuando termine la clase. Bueno. Continuamos. Lo que no me contestaron es si han recibido lo de elementos de una falla y de un pliegue y los dibujitos. Eso estaba en un Word en la plataforma. Sí. Listo. Muy bien, entonces. Falta el libro nada más. Comencemos por estos procesos. Flujos lentos y flujos rápidos. Los dos son flujos y se diferencian, ¿por qué? Por la velocidad de transporte, ¿sí? Flujos lentos tienen se desplazan lentamente. Flujos rápidos son de rápido desplazamiento. ¿Y cuál es la otra diferencia? Tenemos dos diferencias: velocidad de desplazamiento y luego en dónde ocurren, ¿sí?
¿En dónde ocurren estos flujos lentos? Estos flujos lentos ocurren en superficies libres, ocurren en laderas, ¿sí? Aquí estamos observando una ladera, entonces acá se generan estos flujos lentos, al igual que acá. Acá también tenemos una ladera, es una superficie libre y se producen estos procesos. Ahora vamos a los flujos rápidos, que son flujos de gran velocidad, y estos flujos ocurren en depresiones, ¿sí? Existe un control topográfico. Van a escuchar hablar de esto. A ver, control topográfico, ¿por qué? Porque de un lado tengo una ladera, de otro lado tengo otra ladera. Y estos flujos se generan en estas depresiones, ¿sí? Son depresiones topográficas. Fíjense en esta imagen. Tengo una ladera, tengo otra ladera, y los flujos ocurren en estos sectores, en estas depresiones topográficas, ¿sí? Entonces, flujos tenemos dos, lentos y rápidos. Los lentos de baja velocidad y ocurren en superficies libres. Ejemplo de esas superficies libres son las laderas. Flujos rápidos son de gran velocidad y ocurren en las depresiones topográficas, es decir, que poseen un control topográfico. Bueno, esta es una imagen de un volcán y que acá, esta la vamos a ver enseguida. Bueno, acá, fíjense, ¿todos recuerdan lo que sucedió en el 2015 en el pueblito de Volcán? Sí, profe. Sí, profe, de la luz. Muy bien. Entonces, en Volcán bajó el material y fíjense por dónde baja. Baja por un sector bajo, ¿sí? Entonces, por esas depresiones topográficas. Fíjense acá. El material baja por este sector. Entonces, tenía laderas de un lado, laderas de otros lados. Entonces, el material baja por estas depresiones. Entonces, ¿qué tipo de flujo ocurre acá? Ocurrió en el 2015 en Volcán, no únicamente en el 2000. Flujos rápidos, ¿sí? Perfecto. Comencemos entonces por los flujos lentos. Dijimos que los flujos lentos son flujos de baja velocidad. Ocurren en esas superficies libres. El movimiento es muy lento y por lo general son movimientos imperceptibles. Imperceptibles es que a simple vista quizás no me doy cuenta. Me voy a dar cuenta, tengo que ir a indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores que me están diciendo de que está ocurriendo un flujo lento? Los indicadores son postes inclinados. Fíjense así. Supuestamente el poste, observen esta imagen de abajo, el poste tendría que estar derechito, ¿sí? Está ocurriendo un movimiento. Dentro de este movimiento lento tenemos la reptación, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo, son movimientos lentos que se producen sobre las laderas, son tan lentos y son impredecibles, imperceptibles, que yo los voy a visualizar por medio de indicadores, ¿sí? ¿Cuáles son estos indicadores? Son los postes inclinados. Fíjense en esta imagen. Tengo este poste que está inclinado
y que debería estar derechito. Entonces, esa inclinación me está diciendo a mí que estamos en presencia de esta reptación. Reptación es un flujo lento. Tenemos también los cercos que comienzan a inclinarse. ¿Sí? Esto también son otros indicadores. Tenemos los árboles que están inclinados. Tenemos árboles que en la parte basal están curvos y luego se ponen derechitos. ¿Sí? ¿Por qué se vuelven derechos? Porque están buscando, tienen el fototropismo positivo. ¿Sí? Entonces, volvemos. Flujos lentos, flujos de baja velocidad. Ocurren en superficies libres. Dentro de los flujos lentos tenemos la reptación. Exactamente lo mismo. Es un movimiento lento, ocurren en superficies libres, son imperceptibles. Entonces, existen indicadores que me dicen de que está ocurriendo esta reptación. ¿Cuáles son los indicadores? Son los que nombramos recién. La velocidad del movimiento va a aumentar con la presencia del agua, ¿sí? Pero son movimientos tan lentos que en el año son apenas centímetros o quizás no llegan a ser centímetros su movimiento. Pasamos a otro movimiento lento que es la solifluxión. La solifluxión, exactamente lo mismo. Movimiento lento, imperceptibles, de masa, masa rocosa, masa de suelo. ¿Qué tipo de material está presente acá? Un material fino, ¿sí? Material fino, un material pelítico. Son suelos que se encuentran saturados de agua. Y el agua acá está dado porque estos procesos de solifluxión ocurren en ambientes periglaciares y ambientes árticos, en donde existen esos ciclos de congelamiento y descongelamiento. También está presente una característica en el suelo que es el permafrost. ¿Qué es el permafrost? El permafrost es una capa u horizonte del suelo que permanece congelado por lo menos 2 años consecutivos. Entonces, como consecuencia de esto, como consecuencia de ese movimiento lento, en la superficie observamos lóbulos de solifluxión, ¿sí? Es una forma lobulada. Profe, ¿sí? ¿qué tipo de ambientes dijo que se daba la solifluxión? ¿Ambientes árticos y periglaciares y árticos? En donde el agua son suelos con agua. ¿De dónde viene el agua en estos ambientes? ¿Quién proporciona? Lo proporciona, tenemos este permafrost, ¿sí? Es esa capa u horizonte congelada. Cuando comienzan a subir las temperaturas en verano, porque tenemos esos ciclos de congelamiento y descongelamiento. Cuando comienzan a subir las temperaturas en verano, por arriba de ese permafrost, el permafrost es una capa que permanece congelada. Por arriba del permafrost se forma una capa activa, ¿sí? Que es una capa que se descongela. Entonces, comienza el verano, se descongela la capa activa, tenemos el agua líquida, ¿sí? Esa agua líquida no puede percolar por el permafrost. A eso le sumamos la pendiente y a eso le sumamos el material pelítico del suelo, se produce el desplazamiento pendiente abajo del material. Luego de vuelta
disminuyen las temperaturas, se produce el congelamiento. Entonces, como consecuencia, sobre la superficie se observan esos lóbulos. Sonbori dice de que existen 4 condiciones que favorecen la solifluxión. Son las laderas de moderadas a empinadas, relativamente libres de vegetación. Abastecimiento del agua proveniente del derretimiento de la nieve y del hielo del suelo. La presencia por debajo de la superficie de terrenos permanentemente congelados. Y la producción rápida de nuevos escombros de rocas por meteorización. ¿Sí? Muchas veces van a escuchar hablar de lóbulos, en vez de decir lóbulos de solifluxión, van a escuchar hablar lóbulos de gelifluxión. Geli es congelado. Entonces, muchos autores dicen de que en vez de expresar lóbulos de solifluxión, lo correcto debería ser lóbulos de gelifluxión. Geli, soli es sol, soli es suelo. Nosotros nos quedamos únicamente con lóbulos de solifluxión. Acá tenemos otras imágenes del permafrost. Profe, ¿me puede volver a la diapositiva anterior? Gracias. ¿Están copiando? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, Marcelo. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Muy bien, acá continuamos observando el permafrost, capa u horizonte congelado. Acá podemos observar la morfología, ¿sí? La forma resultante del proceso. Acá otro tanto. Son esos lóbulos de solifluxión. Y ahora tenemos flujo rápido. Vamos a hacer el descansito para las chicas que siempre piden descanso. ¿Profe? Sí. Me decía que acabo de encontrar el enlace de un drive que tiene